todas, la mayoría todas. En fin, queremos darles la bienvenida. Voy a pedirles inicialmente que pongamos nuestros celulares en silencio o modo avión, de manera que no interrumpan. Si tienen que salir, que lo hagan por favor en silencio, para que podamos tener una jornada maravillosa. Y antes de empezar, queremos agradecerles inmensamente estar acá. Todavía nos falta mucha gente por llegar, sin embargo, vamos a iniciar de manera puntual, porque tenemos una agenda que de verdad está muy nutrida y queremos que nos rinda, y también queremos premiar a quienes llegaron puntual, madrugaron en la mañana para estar acá con nosotros. Entonces queremos agradecerles infinitamente por estar aquí con nosotros, pero también queremos agradecer a esas empresas y a esos patrocinadores y aliados que hacen posible Empoderadas 2023. Son ellos de mis manos, que es obviamente organizador, anfitrión, quien desde 2019, organización que viene desarrollando Empoderadas, y también al Museo de Arte Moderno de Medellín, a Tostadito Susanita, al Natural Coffee Market y al restaurante Pesqueira, que se unieron a esta jornada. Entonces, ¿estamos listos para empezar? Bueno, dicen por ahí que cuando dos o más mujeres se reúnen a conversar, el diablo se sienta, escucha y aprende. A nosotros nos gustaría decir que cuando dos o más mujeres se reúnen a conversar, la sociedad entera se sienta, escucha, construye, aprende y posibilita que no cometamos los mismos errores del pasado, que construyamos juntas, que nos demos cuenta de lo que la sororidad o ese trabajo colaborativo entre mujeres es capaz de crear. Por eso, de mis manos, venimos desarrollando desde el año 2019 Empoderadas. Este es un evento que año tras año, durante el mes de marzo, desarrollamos para incentivar el empoderamiento femenino, entendido como ese creer en nosotras mismas, en nuestras posibilidades, en nuestras capacidades, y ese construir juntas del que les hablaba al principio. Este Empoderadas 2023 es muy especial para nosotros, porque va a ser un espacio en el que vamos a conocer una pequeña parte de lo que ha sido esa historia de Medellín, de Antioquia y de Colombia, en esa construcción del empoderamiento femenino, quienes abrieron camino. Luego nos vamos a ir a un segundo momento donde vamos a conversar con mujeres que están haciendo del empoderamiento femenino una realidad, que están abriendo esos canales y esos caminos. Y finalmente le vamos a dar un paso al humor, a reírnos. Creemos mucho en la reflexión a través de la risa, reírnos de nosotras mismas, de los errores que nosotras mismas hemos cometido, a través de ese stand-up therapy, como le llama Luz Estrada, o comedia o terapia de humor, como lo llamamos nosotros, que hemos llamado Perfectamente Imperfectas. Entonces, sin más preámbulos, yo le quiero dar la palabra a Margarita Fernández. Bueno, pero antes de eso sí quiero presentarles un poquito quiénes se encuentran con nosotros. Antes les quiero contar que Margarita va a estar con nosotros, ella va a estar como moderadora, pero yo quiero invitarla a que le demos un fuerte aplauso, porque Margarita es la fundadora de Mis Manos. Ya ella nos va a contar un poco de esa historia, como con otras mujeres crearon la Corporación Mundial de la Mujer en su momento, hoy en día de la marca de Mis Manos. Margarita es presidenta actualmente de la Junta Directiva de Mis Manos. Hace 37 años creó junto a esas otras mujeres la Corporación Mundial de la Mujer. Está dedicada a promover y a transformar las personas emprendedoras y empresarias, a sus familias, desde el ser y desde el hacer, a través de ese acompañamiento humano, integral y diferencial que convierte sus sueños en empresas productivas, autónomas y sustentables. También va a estar con nosotros, a la izquierda tenemos a Susanita Posada, una mujer que consolidó una empresa con más de 350 empleados hoy en día, de los que ella llama sus Susanitos y Susanitas, una empresa a la que va todos los días de su vida. Ella misma los llama así, tiene 40 años de existencia ya, Tostadito Susanita, y se ha convertido en un referente para las mujeres en la industria de alimentos y una insignia para Antioquia y el país. También con nosotros está la maestra Blanca Uribe Espitia. Me imagino que casi todas la conocen, pianista y maestra, ha actuado en los principales escenarios de Estados Unidos, de Latinoamérica y de Europa, ganadora de premios y menciones en concursos internacionales,
profesora en Estados Unidos y en las principales universidades y conservatorios de Colombia, y ha sido jurado en concursos internacionales. Esto que suena tan bonito tiene una historia detrás de mucho empuje, de mucha disciplina y de muchos paradigmas que tuvo que romper. También Ana Mercedes Gómez Martínez, a quien conocimos por su meritorio paso por el periódico El Colombiano como directora, periodista, estuvo en El Colombiano entre 1992 y 2012. A mí me gusta contar que Ana Mercedes, más que periodista, es pedagoga, y justamente lo que hizo en la dirección del Colombiano fue llevar esa pedagogía y esa maestría a un periódico que en ese momento que ella tuvo que dirigir o que ella dirigió, formaba parte de una sociedad que estaba pasando por una situación muy compleja. Vamos a conocer esa historia. También fue reconocida por su labor en su momento por los derechos humanos, y también la conocemos por su paso por el Senado de la República. Pero antes, se me olvidaba, pues muchos de ustedes que están acá, es que yo no veo hombres, solamente veo a David aquí en la cámara. Ya vendrán. Invitamos a un montón de hombres. Ah, bueno, también tenemos otro camarógrafo. Invitamos a un montón de hombres, pero como que les da miedo. No sé. Esperamos que el próximo Empoderadas también esté lleno, porque sí, por allí hay. Bienvenido. Gracias por formar parte de esta conversación. Muchos no conocen la corporación de Mis Manos, y quiero invitarlos a través de este video a que tengamos un poco más de contexto antes de dar paso al conversatorio. De las manos nace la transformación. Ellas construyen el mundo que va de las ideas a la creación. Permiten explorar, dar vida y dibujar nuevas realidades. Las manos son origen y posibilidad. Con ellas se moldea el futuro, al plasmar los pensamientos y dar forma a las ideas. Esas ideas se convierten en propósito, de crear, de producir. Y llega una decisión, el momento de emprender. Entonces las manos dedican sus días a diseñar, elegir, buscar, explorar. La labor se hace más exigente, y las manos solitarias de las personas que emprenden necesitan de otra mano, o de dos. De Mis Manos llega para trazar el camino a la transformación. Desde 1985 asumimos el compromiso, ser la aliada de las personas emprendedoras y empresarias que han decidido hacerse dueñas de su destino. Hemos elegido ser acompañantes y guías en la ruta del emprendimiento. Esto es, estar presentes ante cada una de las necesidades de la empresa y de la persona que ha creado la empresa. Desde el desarrollo empresarial, ayudamos a dar forma al modelo de negocio. Así, brindamos las herramientas que fortalecen la administración de la empresa para hacer de ella un negocio sostenible hoy y en el mañana. Mantenemos siempre el foco en el ser para emprender, de tal forma que el proyecto de vida personal esté alineado con el empresarial. Desde el diseño y la innovación, damos una mano a la marca, a los productos y a los servicios. Buscamos que tengan un sello propio que pueda ser comunicado, que las personas ofrezcan al mercado propuestas con la mejor calidad basadas en las tendencias del mundo para lograr su propósito esencial, la satisfacción de los clientes. Desde la comercialización, gestionamos el crecimiento en oportunidades de venta. Para ello, conectamos a las empresas con los mercados idóneos en el entorno físico y digital. Esto lo hacemos mediante la apertura de canales propios como las tiendas, las alianzas con otros espacios, además de los eventos y ferias comerciales. Desde la investigación y el desarrollo, De Mis Manos brinda a las personas información para tomar mejores decisiones, y desde la comunicación las hace visibles ante el mundo. Estrechamos la mano de entidades amigas con las que construimos país y aportamos a la economía, al desarrollo, la equidad y la calidad de vida de las personas empresarias y sus familias en las regiones de Colombia. Son entidades aliadas nacionales e internacionales que nos permiten sumar más y más en este propósito común. Creemos en el talento y la capacidad de trabajo de las personas. Creemos y les ayudamos a creer en ellas para que ofrezcan al mundo lo mejor de sí. En las manos está el poder de crear. De Mis Manos,
promovemos la transformación desde el ser y el hacer. Yo quiero saber quiénes de los que están aquí presentes y de las que están aquí presentes forman parte del acompañamiento o han tenido acompañamiento con De Mis Manos. Nos encanta tenerlas acá y nos encanta también las personas que no, para que nos conozcan un poco más y sigamos sumando sus manos con nuestras manos para seguir construyendo estas oportunidades para todas las personas empresarias. Así que sin más preámbulos, ahora sí le doy paso a Margarita Fernández, nuestra fundadora, para que conversemos con estas mujeres que han tejido historia. Buenos días para todo este público tan maravilloso que nos está acompañando. Muchísimas gracias por estar acá y muchas gracias a es un honor para mí estar tan bien acompañada en este panel con tres mujeres increíbles, a las cuales conozco, no solamente por su trayectoria, sino personalmente. Y de verdad que yo creo que cuando uno piensa en las épocas anteriores, cómo se vivía el emprendimiento, cómo se vivía el salir adelante, cómo se lograba ser como mujer, era más difícil que hoy, lógicamente, pero yo creo que hay unos aprendizajes importantes y es importante también ver los tres momentos que vamos a tener hoy en el evento. Es un evento de estas mujeres que hace mucho tiempo fueron líderes en sus espacios, aún siguen siendo líderes, porque es que eso no se pierde, pero lo más importante es que nosotros siempre debemos mirar el pasado, vivir el presente para poder construir el futuro. Entonces, dicho todo, es cómo estas mujeres pioneras, vamos a conversar con ellas un poquito. Mónica ya nos presentó y muchas no necesitan presentación, pero a mí yo quisiera decir algo de cada una de ellas. Blanca Uribe es conocida mundialmente, no digamos que es conocida en Medellín, es conocida mundialmente. Ha sido una mujer música y pianista y docente importantísima, y la vi en una entrevista hace poquitos días en que dijo algo que me gustó muchísimo. Empecé a tocar piano a los 11 años y tengo 83, aquí estoy, y aquí está, y hasta el año pasado, creo que si no me equivoco, a mediados del año pasado, estaba de docente en EAFID. Entonces, es toda una vida y pues experiencias todas las que se quieran sumar, pero ella también de familia de músicos, lógicamente, de familia de músicos, pero ella tendrá mucho que decirnos de todas estas cosas que nos suceden cuando tomamos un camino en la vida. Cuando tomamos un camino, que en el caso de muchas de ustedes que están acá, es el camino del emprendimiento, en otro es el trabajo profesional, en otro es la vida familiar, en todo. Hay que mirar un poquito qué ha pasado y cómo vamos avanzando. Veníamos en el camino, en el carro, hablando de cómo ha cambiado el mundo. Todavía le falta por cambiar mucho, pero esto nació con mujeres. Y Mónica lo decía, cuando las mujeres se juntan, sí, claro, que las mujeres se juntan a chismosear, no, las mujeres se juntan a producir ideas, se juntan a pensar, se juntan a soñar, y eso ha pasado siempre. Entonces tenemos aquí a Blanca, que como les digo, tiene 83 años y es una mujer, yo sí dijera, no solamente pionera en la música, sino una mujer completamente empoderada. Ana Mercedes, muy conocida para los paisas, porque viene de familia de periodistas, pero su llegada al colombiano muy joven, a dirigir el colombiano, una mujer dirigiendo el colombiano, un periódico conservador. Entonces uno dice, bueno, ¿qué le puso ahí? Una pluralidad impresionante. Cuando uno mira, el colombiano es otro después de que llegó a Ana Mercedes. ¿Por qué? Porque ella abrió las puertas
a los derechos humanos. Por ahí cuando uno lee a Mercedes Oye, que era amiga del padre, que era, miraba los estudios y trabajaba con la Unión Sindical Obrera, trabajaba con ¿cómo se llama? El de estudios, el CINEP, pues muy cercana al CINEP que hacía el Centro de Investigaciones, y con la IPC, el Instituto Popular de Capacitación, también muy cercano, y abrió el Departamento de Derechos Humanos en Colombia. Podrá contarnos muchas cosas. El tiempo no va a ser mucho para una historia de vida, pero otra mujer pionera, otra mujer empoderada. Y Susanita, hasta el nombre es tierno. Susanita es una mujer, una palabra que no le gusta mucho a la gente, pero es una mujer berraca, porque es que yo creo que muchas de las personas emprendedoras en este país arrancan partiendo de la necesidad de trabajar para darle una mejor vida a su familia. Entonces arranca Susanita con este proyecto que hoy, como lo decía Mónica, tiene casi 400 empleados, que tiene 40 años, que está vendiendo a nivel internacional, que sus hijos ya son los que lo administran, pero que ella sigue siendo la Susanita importante en ese mundo de Susanitos que hay allá. Entonces, claro, todas estas vidas podríamos quedarnos 3 días, pero nos han dado los organizadores una horita para mirar qué es lo más importante, porque aquí vinimos a escucharlas, pero a aprender, a que nos quede de ese ejemplo una enseñanza, de eso que se está diciendo, nos digan qué es lo más importante. Yo quisiera, solamente para hacer más presentaciones, que cada una dijera en una palabra o en una frase corta cómo se referiría a ella, cómo pensaría que se identifica con una palabra o con una frase corta, en cuál se identificaría más fácil. A ver, Blanquita. Está funcionando, sí. Pues de verdad que en el caso mío, yo diría una palabra: afortunada, bendecida. Todo como se me fue presentando para que yo pudiera hacer lo que estoy haciendo el resto de mi vida, pero empezó desde que nací, que fui bendecida por la familia, por la manera como me apoyaron, por don Diego Echavarría, que pagó mis estudios. Es una línea larga, pero de afortunada nací, pues sí, escogida, no sé por qué. Afortunada. Son palabras que tienen un fondo muy importante, y es el agradecimiento a quienes estudiaron en toda tu vida. Afortunados nosotros de tenerte. Ana Mercedes. Yo había pensado en una palabra, pero yendo a Blanquita se me ocurre otra más. Yo creo que también yo he sido una persona bendecida. Tengo entonces el deber de seguir aportando. Todavía aporto en la junta del Televid y por ahí en algunas cositas. Y la otra palabra que me encanta a mí es intentar ser solidaria. Yo creo que me quedo con esas 2 palabras: bendecida e intentar ser solidaria. Bendecida y solidaria. Qué lindo. Y todavía es que lo importante de tener aquí estas 3 mujeres, estas 3 historias, estas 3 vidas, estos 3 logros, es mirar que todavía están vigentes, todavía estamos, yo me incluyo en ellas, porque estamos más o menos recorriendo las mismas etapas de la vida, ¿cierto? Estamos vigentes y tenemos muchas ganas todavía de hacer cosas. Susanita, ¿tú cómo dirías, qué palabra o qué frase sería la que te identifica más? La palabra mía, qué pena, buenos días a todos, es como feita, pero me considero muy berraquita. ¿Cómo fui capaz de hacer esto en aquella época que viví tan dura? Y lo que más digo yo a toda hora, una palabra que no me falta,
Gracias, Señor, porque me miró a los ojos y me sacó adelante. Muy bien, la felicidad. Y no necesitas decirla, se te ve en la cara. Porque es que esta es una de las características. La felicidad se ve, ¿cierto? No hay que buscarla mucho, sino que uno la ve en la cara, ¿cierto? La de las personas felices. Total, cierto. Bueno, y vamos a entrar en materia, como les digo, porque tenemos muy poco tiempo y tenemos que mirar cosas como muy especiales. Hay una pregunta que quiero hacerles a las tres y me la van respondiendo en el orden que quieran. Empezamos con Blanquita, con Soladita. ¿Qué paradigmas, qué situaciones o qué paradigmas tuvo que romper o cambiar cada una en su época y desde su rol? Es decir, ¿qué fue lo más difícil o qué fue lo que más le tuvieron que dedicar tiempo en toda esa construcción que es una vida? Es una vida y pueden haber miles, pero si fueran a escoger unas, no necesariamente es una, sino cuáles son los paradigmas más importantes vividos en esa etapa. Esa pregunta es para las tres y después vamos a tener una pregunta para cada una, porque eso es lo que nos da el tiempo. Entonces, Blanca, empezamos contigo. Perfecto, sí. Cuéntanos. Bueno, es que van a entender por qué digo afortunada, y es que nací en una familia que eran todos músicos, desde mi bisabuela, que no conocí, que fue en realidad única también para su época porque dirigió una escuela y fue profesora de música en aquel tiempo y fue profesora de grandes compositores después. Ella tocaba guitarra, cantaba. De los 14 hijos yo creo que todos fueron músicos. Mi abuelo fue a Estados Unidos con Emilio Murillo y otros dos tíos míos a Nueva York en 1909 a grabar música colombiana. Y ya luego mis abuelos, mi abuela era pianista también, y mi papá y mis tíos, y no voy a hablar de mi papá porque es mi papá, pero es reconocido como uno de los mejores músicos de su época. Entonces, como nací rodeada de la música y las tías tocaban violín en la Orquesta Sinfónica Nacional, entonces para mí la música era lo más natural. Las reuniones familiares eran todas hacer música y eso continúa en mi familia. Mis hermanos y mis sobrinos nietos llegan a la casa, vamos a almorzar, todos llevan el instrumento y vamos a tocar. Entonces eso es la fortuna de que para mí no fue que escogí la música, sino que la música me escogió. Y mi papá, que tocaba la flauta, clarinete y saxofón, un músico extraordinario. A mí me encantaba el piano, en la casa no había piano. Pero entonces todo fue con una naturalidad. Mi abuelita fue mi primera maestra, ella venía a almorzar a la casa y mi mamá se aprovechó de que venía a almorzar una vez a la semana para que nos diera clase de piano. Yo tenía 6 años. Y así se fue desarrollando mi vida con mucha naturalidad, con una disciplina que me imponía mi mamá, que era un poquito más disciplinada, pero a los 6, 7 años yo estudiaba 20 minutos, media hora, no era pues de esa cosa de que si no estudia 4 horas, como una pianista rusa que el papá le decía, si no estudiaba 2 horas no le daban el desayuno porque se lo tenía que ganar desde que estaba chiquita. Entonces en eso también fui tan afortunada que a mí mi mamá me ponía una disciplina, mi papá era ella preguntaba, ¿ya la niña estudió? Y mi papá decía, sí, ya estudió. Mentiras, que yo no había estudiado, yo lo tenía él como de compinche. Entonces fue todo tan natural y todas las decisiones que se tomaron para mis estudios fue con mi aprobación. Mi papá me decía, sí lo quieres hacer, porque yo a los 13 años me fui de la casa y viajé sola a Estados Unidos para después llegué a Miami para llegar a Kansas donde vivía un tío. Obviamente no podía vivir sola y eso fue con la ayuda de don Diego Chavarría. Ese primer viaje sola, yo me acuerdo, mi papá me preguntaba, ¿si te quieres ir? Yo sí me quiero ir. Y así una cosa corta, llegué a Miami y parece que uno de los certificados médicos estaba equivocado
y me dijeron que me tenía que devolver a Colombia porque tenía amiba contagiosa. Y yo, en ese momento, un amigo de la familia me dijo, pues tú tienes la decisión, y dije, no voy a devolver. En el periódico había salido niña, pianista, ya a Estados Unidos a estudiar, patrocinada por don Diego Echevarría, y al día siguiente vuelve porque tiene amiba. No, yo no sé por qué a esa edad dije yo, ¿cómo así que me voy a devolver? Bueno, me hicieron unos exámenes después de mucho rogar porque me iban a mandar a un hotel donde están todos los que no dejan entrar a Estados Unidos. Bueno, al día siguiente me hicieron un examen y si salía positivo me devolvían, y si salía negativo, que salió negativo, estuve 6 días en el pabellón de enfermedades contagiosas en el Hospital Jackson Memorial en Miami. Yo sola, sin hablar inglés, y en esa época en Miami nadie hablaba español. Hoy nadie habla inglés, todo el mundo habla español. Bueno, y yo no le cuenten a mis papás para que no se angustien. Les vamos a decir que la familia donde estoy hospedada me invitó a quedarme. Y yo escribí sola, encerrada en un pabellón. Bueno, me senté a escribir una carta donde empiezo a que no adivinan dónde estoy. Y yo sabía que esa carta yo se las iba a mandar cuando saliera, y ya mi papá no se iba a angustiar, mi mamá era la que resistía, pero mi papá a uno no le decía ninguna cosas graves. Mi tío enloquecido en Kansas. Y la carta llegó cuando ya yo había salido y ya llegué a Kansas, mandé la carta, y esa carta la publicaron. Esa carta dio la vuelta en Colombia, la niña pianista en el hospital, y la publicó doña Inés de Montaña, en El Espectador, sí. Entonces, no me acuerdo por qué fue que empecé la historia, pero es que lo mío fue natural, y yo también tenía, pues perdón, pero yo un poquito de raquita también, que no me puse a llorar y que yo vaya donde mi mamá, no. O sea, eso te iba a decir, es decir, escogida, pero además una mujer fuerte. Sí, de verdad que sí. Es que uno de los 13 años, en esa época, viajar solo, sí, estar solo, pues, sí, hoy es una cosa normal. Sí. Pero en esa época, y con el celular llamando mamá, que no sé nada. Esto era, no se hablaba por teléfono. Sí, no se hablaba. Sí. No solamente te escogió, sino que cuando la vida te escogió, era una profesión divina, y envidio haber vivido entre músicos, ¿cierto? Me parece que debe ser una vida deliciosa vivir entre músicos, pero además ver la fortaleza, sí, para salir adelante. Sí, eso sí. Hoy, sí, siendo la mujer premiada en todo el mundo, con todos en Europa, en Estados Unidos, en todos los países, y nace de una garra, de una, sí, fuerza, que es lo que tenemos que tener las mujeres, porque lo tenemos adentro. Sí. Muchas veces pensamos que no, pero lo tenemos adentro. A los 17 años me fui sola para Viena, ¿no es cierto? Y lo mismo, llegué a París, que dice que mi papá había organizado, que me van a mandar a un hotel por la noche para hacer el transbordo al día siguiente. Allá dijeron, ¿qué? ¿Hotel? Hotel. Y yo con una maleta que en ese entonces no tenían ruedas, ¿no es cierto? Las maletas. Cuando a mí me dicen, ay Blanquita, no levantes la maleta, que es que tus manos, que yo, pero mi segunda profesión es maletera, toda la vida cargando mi maleta. Y no había hotel. Y yo con una maleta tenía que pasar la noche sentada en el aeropuerto. Ahí están Los Ángeles. Una niña irlandesa que se montó en el avión en Caracas, se me sentó al lado. Era más o menos de mi edad, había visitado a su papá, que estaba trabajando con una petrolera, y ella, ahí está en Los Ángeles, nos hicimos amigas conversando, y me acompañó a ver en qué hotel me iban a dejar. Ella iba para Escocia, y cuando se dio cuenta, no, esto aquí no, usted no se va a quedar toda la noche sentada en el aeropuerto, y véngase conmigo. La estaba esperando un carro con chofer. Me quedé en el hotel más elegante en que me he quedado toda mi vida, en todos los campos elíseos, y ella como muy, sí, le dijo al chofer, mañana usted la recoge, la lleva a pasear por París y después la lleva al aeropuerto, y quedé en manos de Dios esa noche en el hotel más elegante que me quedó en toda mi vida. Bueno, por eso la tenemos aquí.
porque vivió todas esas cosas, pero fue capaz de afrontarlas y vivirlas en otro ángulo que toda la carrera. Ahora te hago una pregunta, porque me queda una preguntita, pero te la voy a hacer y la contestamos con Mica. ¿Cómo era el mundo para las mujeres de la música en esa época? No, en realidad, pues, a ver, no había discriminación, digamos, porque ser pianista, había muchas mujeres estudiando piano. Tal vez ya llegar a tener una carrera, en realidad yo no lo había pensado, yo simplemente quería estudiar. A mí nunca me dijeron mis papás, es que usted va a ser la mejor pianista del mundo. No, vaya a estudiar. Y había muchas colegas y muy buenas, unas pianistas. La argentina Marta Argerich, que es pues fenómeno hoy día todavía. Entonces no era una cosa como rara que me fuera sola y todo eso, eso sí. Pero mi mamá era la que usted puede. Pero mi papá decía, y si no le gusta se devuelve, pero sin que mi mamá viera. Ana Mercedes, ¿qué paradigma, qué situación tuviste que romper o cambiar o mejorar en tu época para cumplir ese rol tan importante que cumpliste en el periodismo y en la vida? Bueno, tú misma ahora me quitaste años. Realmente yo entré al colombiano a trabajar tiempo completo cuando cumplí los 40 años. ¿Por qué? Primero hice la carrera, porque yo no quería entrar por ser hija de, hermana de, sino porque me había preparado. Mónica ahora lo decía, yo había estudiado una educación y entonces hice la carrera por créditos de a poquitos para no abandonar los hijos. Pero entrar al colombiano, el doctor Jorge Hernández me llamó para ser jefe de redacción. Yo le decía, doctor Hernández, todavía no, yo quiero que mis hijos crezcan más. Cuando ya tenían pues el 1-11 y el otro 3, pero yo quería pues disfrutar de todas las vacaciones con ellos y no pude. El doctor Hernández confió en mí, fui jefe de redacción y tuve la mala fortuna de que murió el doctor Zuleta y entonces Juan, mi hermano, quedó de director. Y el año que yo entré, en 1987, con 40 años, Juan resolvió dejar de aplicarle la política y a fin de ese año, 1987, ya estaba en campaña para la elección popular de alcaldes. Cuando yo menos me di cuenta, yo era como, así como hay gente que siente que va cayendo dando tumbos por unas escalas así, yo me sentía subiendo dando tumbos porque nunca me había soñado ni había querido ser directora. Y fue muy interesante porque fui la primera directora de un diario. Había directoras de revistas, pero directora de un diario fui la primera. Directora graduada en comunicación social y periodismo, también fui la primera. Y eran tan machistas mis colegas de otras ciudades que cuando yo decía algo decían, esa niñita tenía 40 y tantos años. así me veían. Y tengo que reconocer también a otra persona, porque en un avión me encontré con Nicanor Restrepo Santamaría, que en paz descanse, y Nicanor me dijo, Ana, te felicito que aceptaste ser la directora del colombiano, porque les vas a servir de ejemplo a muchas mujeres, que hay mucho potencial femenino, pero no se atreven a llegar a cargos directivos. Entonces tuve un apoyo muy grande en Nicanor. Otros hacían apuestas de que conmigo el colombiano iba a coger para abajo, pero hubo otros como Nicanor Restrepo, como el doctor Jorge Hernández, que confiaron en mí. Qué bien, eso es una historia. Pero es que esa niñita tenía adentro un conocimiento y una calidad. Eso es muy importante y por eso es pionera. Por eso es pionera y por eso somos mujeres empoderadas. Por eso es una mujer empoderada. Susanita, que si te fueras a rebuscar en la historia, ¿qué encontrabas? Son muchas cosas, pero ¿qué encontrabas que fue una dificultad que lograste vencer y cómo la lograste vencer? Para que quede una enseñanza, como lo dije al principio,
tú emprendiste, como emprenden casi todos los emprendedores que llegan en este país y en esta organización. Entonces, uno necesita una fuerza, porque hablábamos ahora cuando veníamos entrando, ese sub y baja de las organizaciones, que en un momento uno está con la empresa muy bien y al otro día ya no vendió. Bueno, ¿cómo se superaban todas esas cosas? Pero ¿cuál podrías buscar como enseñanza a la gente para que permanezcan, perduren en su negocio y con ese ánimo y ese entusiasmo tuyo? Porque hoy podemos mirar una empresa, casi todas las empresas, si no son todas, nacen pequeñas. No hay ninguna que nazca grande, pero pequeña como la tuya en la casa es difícil, y esa es la mayoría de los emprendimientos, de las empresas que tenemos en este país y que tenemos mirándolas de la corporación. Todas nacen en la casa, que van saliendo pero nacen en la casa. Entonces, ¿qué enseñanza, qué paradigma, qué miraste ahí, qué situación tuviste que superar? Que fueron muchas, pero alguna en especial. Bueno, les cuento, dificultades fueron bastantes, muchas. Yo era una niña feliz, contemplada por unos padres que me hicieron su trabajo de gusto, por un marido. Pero mi gran dificultad cuando me separé del marido, él se retiró y me quedaron a mí los 4 niños muy chiquitos, 10, 9, 6 y 5 años. Esa gran dificultad, esa gran tristeza, yo nunca me imaginé que iba a lograr. Lo que en este momento he conseguido es que me da ganas de llorar. En este momento puedo decir con orgullo, ¿cómo lo hice? No sé, pero fui la fundadora de mi hermosa empresa Tostaditos Susanita hace 40 años, que quiero con toda el alma, que es una empresa que crece, que sorprende, sostenible, que tiene mucho amor, mucho. Ese ha sido mi legado principal, dar mucho amor. Ya cuento con 450 trabajadores, 450 personas que vivimos de una cosa que empezó en mi cocina, en la pailita de freír las papas, revolviendo, la batidora era esta mano, la cama, el cilindro era una tablita de triples que compré nueva, muy limpia, y lo ponía en los chorritos del lavadero y ahí golpeaba la masa, ese era mi cilindro. Luego la fermentación de la cámara iba a tener, yo no tenía nada, no tenía sino necesidad, las lámparas de los nocheros de los hijos encima del mesón de la cocina, y esa fue mi cámara de fermentación. Las latas, las 2 laticas del horno y la del hornito auxiliar, esas eran. Cuando ya salían listas y las tenía que sellar, compré la mejor máquina de todo, una vela prendida, un cuchillo serrucho, y doblaba la bolsita en el cuchillo, la sellaba, y ya si me iba a venderlas a quién, a la vecina, a una parte o a la otra. Entonces yo lo único que les digo yo, de una gran dificultad, de tristeza, de amor, porque lo quería demasiado, nació lo que más quiero en esta vida, mi empresa y 4 hijos, 7 nietos. 450 trabajadores. Hace unos años, cuando cumplimos 20 años en la corporación, estuviste con nosotros, y pues yo he conocido tu historia y muchas de las personas la conocen. Pero es importante ver esa dificultad. Dentro del dolor, porque había un dolor, dentro del dolor, crear y creer en uno. Porque yo creo que la enseñanza más grande es creer en uno, y que tiene que salen las lágrimas. Seguramente que las tostaditas Susanitas primero estaban adobadas con lágrimas, con seguridad, adobadas con lágrimas, pero seguíamos, porque es que ese es lo que nos pasa en los emprendimientos. No podemos quitarnos en el primer momento. Entonces, eso de llegar, llorar, ver los hijos, aquí está acompañándote, ver los hijos chiquitos, ver todo y decir uno tengo que seguir. Eso es más fácil contarlo que vivirlo. Y eso es importante. ¿Qué te da la fortaleza? Esos hijos, ¿qué era lo que te daba fortaleza para superar ese momento tan difícil? Ante todos los hijos.
es que los hijos todo lo pueden. Y está aquí presente, pero mi hija, Lina, le dio tan duro su única hija, mujer, la contemplada, la reina. Ella sufrió una crisis demasiado fuerte. Y yo, centavito que conseguía vendiendo a 100 pesos bolsita, porque me dio la gana, yo no sabía sacar un costo, yo no sabía nada. Todo lo que conseguía era para poderla llevar donde un psiquiatra, hasta que me la recuperó. Y que fuera mi vida hoy sin Lina, que es una mano derecha, sin Andrés, que ya lleva 25 años, Lina lleva 20, y que es el que me maneja la empresa, que debido, eso era una cosa que yo les quería decir, nunca le tengan miedo a una dificultad, porque de las grandísimas dificultades vienen las mayores alegrías. Sufrí una extorsión muy dura, y me amenazaban con nombre y cédula, la vida nada menos de Lina María Peláez Posada, con cédula y que si no respondía con millones de pesos en un costal que me entregaba por una curva en una carretera por ser, me mataban todos mis hijos. En aquella crisis que estábamos viviendo, en aquella época, yo veía el esfuerzo que yo había hecho, pero ¿por qué me hacen esto a mí? ¿Por qué? Porque es que de tanto luchar, de tanta dificultad, y que mi Dios me dio la mano y me la sigue dando, porque Él nunca me deja sola. Toda la vida lo he dicho, Señor, no estoy sola, tú estás conmigo, dame tu mano. Y cuando un hijo, un nieto, alguna persona tiene una dificultad, solamente le digo, solamente di eso. Y uno no se da cuenta, pero Dios nos lleva en la mano en todo, y todo se va superando. Y hoy ya voy a la empresa todos los días, porque no dejo de ir, no madrugo, pues madrugo a gimnasia, a terapia, lo que sea, pero voy allá a gozar, a querer mi gente, a verla, a disfrutar de 1000 reuniones, de 1000 progresos. Ahora me cuentas esa parte, porque esa es la pregunta que te tengo enseguida, pero yo sí recojo unas palabras muy importantes, que es, primero, el dolor. Uno siempre piensa que lo acaba uno, pero no, del dolor se sacan cosas muy positivas. La perseverancia, el creer, porque si uno tiene que creer mucho en uno mismo para superar todos esos momentos, y ese amor inmenso por sus hijos, ¿cierto? Siempre cualquier cosa que uno emprende en la vida o vaya a hacer en la vida, hay algo que le está jalando. Y si tiene hijos, lo jalan los hijos, pero si no, le jalan los sueños. Hay miles de cosas que lo jalonan a uno en este tema de crecer y construir vida. Pero ahora te hago otra preguntita personal. Pues más de que nos vamos bajando un poquito de esa cosa. Blanquita, ¿cuál sería el legado que dejaría, que deja Blanca Uribe para las mujeres de este país? ¿Cierto? Yo no sé cómo es la música en este momento, tu recorrido, pero es que haber llegado a este punto no es fácil estar orgulloso. De 83 años, con esa vitalidad, con esas ganas, con esos mundos de premios que ya se te hayan olvidado cuántos son, ¿cierto? Con esa satisfacción tan grande. Entonces, ¿qué legado? Y miren esta doctora, que son mujeres, pues tenemos por excepción, siempre hay unos 3 o 4 hombres, pero el emprendimiento es un sueño de mujeres, ¿cierto? El emprendimiento es un sueño de mujeres. ¿Qué legado le darías a las mujeres de este país? Pues a ver, yo lo que pienso, y que lo he visto mucho con mis alumnos en las universidades, que la disciplina y el amor por lo que se está haciendo, porque hacer música, a veces voy a cumplir 83, estoy estudiando piano desde los 70, desde hace 76 años, y a veces me dicen, ¿y todavía tienes que estudiar? Y mi respuesta es, todavía tengo que estudiar más que antes. En este momento estoy estudiando para tocar en Bogotá la semana entrante, estoy estudiando unas 5 o 6 horas diarias. Entonces, la disciplina. Claro que cuando hay una familia que criar y hay hijos, ya es
distinto de una mamá, no tienen 5 horas para sentarse a estudiar. Yo, por motivos de la vida, cómo funcionó todo, porque yo estaba esperando un príncipe azul montado en un caballo blanco, nunca llegó, entonces no tuve los hijos. Un taxista en Nueva York, en la época que yo estudiaba, preguntaban mucho: ¿y usted para dónde va? No, para la escuela Julia. ¿Y usted es pianista? Y me dijo: ¿usted es casada? Le dije: no, estoy esperando el príncipe azul en un caballo blanco. Y me dice: mire, si usted me permite, le voy a dar un consejo. Olvídese del caballo blanco. Pero entonces, en ese sentido, tengo todos los hermanos y los sobrinos y hijos putativos, todos mis alumnos, he sido muy afortunada, pero sí tuve la suerte de poderle dedicar 6, 7, 8 horas a estudiar el piano, a estudiar la música. Hay que estudiar porque no solamente es la parte emocional y que tan lindo y que esto tan bello, yo tengo que físicamente poder traducir eso para que el público lo oiga. Y eso pues está todo el cuerpo involucrado, todos los músculos, todo. Y eso a veces como que no se piensa, para mover esto uno ya viejito no lo mueve tan rápido y tengo que estudiar. Entonces es como si se quiere hacer lo que yo he tenido la oportunidad de hacer, se necesita muchísima disciplina, mucho sacrificio, hay que dejar muchas cosas al lado porque tengo que estudiar. Claro, ese es un punto clave. Es decir, en la vida las cosas no son fáciles, se dan, pero se luchan. Sí. ¿Y qué vas a tener una presentación en el Boulevard Santo Domingo? En Bogotá, la próxima semana. La próxima semana. Importantísimo. Y dices: bueno, tengo que estudiar 6 horas para hacerlo. A uno, pues, eso es tener fuerza, tener disciplina. Sí, yo creo que la enseñanza es disciplina. Mucho amor por lo que se está haciendo, porque uno, si no está contento con lo que hace, pues las 6 horas que hacen a mí se me van rapidito. Claro que el cuerpo ya me dice: un momentico, pare. Claro, pero te mantienes para mucho rato todavía. Ana Mercedes, ¿qué significó gerenciar una empresa periodística, el Diario de los Antioqueños, el colombiano? Pero ¿cuál fue el sello que dejó esta labor tuya en el sello? ¿Qué sello? Si fueran a ver muchos logros, pero ¿cuál fue el sello que pusiste a ese periódico? La primera mujer directora del periódico, está por un tiempo. ¿Cuántos años estuviste? ¿De directora estuviste? De directora titular estuve 20 años y medio. Encargada estuve antes, acompañada de Jorge Ramírez, en un momento crítico. Pero que el sello, pues yo creo que son las personas las que tienen que pensar en el sello. Sí se los puse. La intención era hacer un periódico que enseñara valores humanos, virtudes. Había una campaña muy linda de valores, a veces con frases, cogíamos los postulados a los premios colombianos ejemplar y desarrollábamos crónicas con ellos para que la gente tuviera el ejemplo y entonces o lo copiara o se emocionara o hiciera algo por ese emprendimiento, por esa labor social, o creara también su propia labor social, emprendimiento y entonces ser solidarios. Y lo otro fue desmitificar la palabra derechos humanos, que creían que derechos humanos era un pensamiento de izquierda. Y ahora que tenemos el presidente que tenemos, estamos todos los que somos de centro derecha pregonando, luchando, pensando, queriendo que en Colombia haya derechos humanos. Y lo otro que quiero decir es que las mujeres no dejemos de ser mujeres y bien femeninas, porque eso es muy lindo. La principal labor de uno es ser mamá por biológica,
o mamá adoptiva, porque la que es tía es mamá de montones de sobrinos. Pero esa feminidad es muy linda. No se vuelvan como esas mujeres que quieren imitar a los hombres, que lo lindo es ser diferente y aprovechar las cualidades femeninas. Yo creo que también esa es otra cosa, porque pienso, no sé qué dirán, pero ojalá a mí me hayan visto siempre el colombiano bien femenina, poniéndome en manos de Dios y afrontando situaciones muchas veces bien difíciles, pero jamás queriendo jugar el papel de hombre y jamás renunciando al papel de madre. Y creo que la apertura que tuviste, tú decías, sí, es que eso lo deben decir los demás y lo voy a decir, la apertura que tuviste para que otros entraran en el colombiano. Y me estaba acordando, yo tal vez tú no lo recuerdas, pero tú nos abriste una página. Yo trabajaba con un grupo con Clarita Duperi, en ese tiempo teníamos un movimiento que se llamaba, con Ana María Cano, se llamaba La Voz de las Campanas. Escribíamos artículos sobre valores, sobre la vida, historia patria, ya no me acuerdo hace cuánto. Y tú nos abriste un espacio en el periódico donde salía La Voz de las Campanas. Entonces, hubo una apertura a otros. No era el periódico cerrado, sino que antes sí era más cerrado, pero en la época tuya, en esos 20 años, fue mucho más abierto, donde la gente podía, no solamente lo de los derechos humanos, sino toda esa formación de valores, la solidaridad, pues los premios del colombiano ejemplar han sido un modelo impresionante de reconocimiento a todo lo que existe en este país. Sí, yo me acuerdo mucho y recuerdo las columnas de Clarita Duperi y de Restrepo, recuerdo las columnas de todas ustedes. Es que yo no sé si es porque primero fui educadora, fui maestra, di clases, empecé con mis hermanas y cuñadas una página de educación familiar, porque yo siendo educadora me sentía un fracaso como mamá. Uno es muy buena mamá del hijo ajeno, pero del propio. Entonces, de pronto eso le dio un enfoque un poquito educativo al colombiano, de formación de valores, como decíamos ahora, y de ahí esas columnas, esas historias, y ese pensar que el periodismo, yo me inventé por ahí una frase, el periodismo al informar forma o deforma, pero de todas maneras transforma. Entonces el periodismo que yo quise hacer era periodismo que transformara para bien. Gracias. Creo que lo lograste mucho en tu época. Susana, ya hemos oído toda la historia, ya sabemos que tus hijos se encargan de manejar ese gran negocio que es modelo en producción de alimentos y de panadería. Uno ya lee pues, lo que están exportando, la maquila que le hacen a otras empresas, bueno, todos los logros que tienen. Pero mi pregunta va a cómo has manejado ese paso de que tu empresa, que sigue siendo tu empresa en el nombre y que la administran tus hijos, que es una empresa pues digamos familiar, ¿cómo fue ese paso? ¿Cómo fue ese momento de cómo lo sientes? ¿Cómo lo lograste desprenderte y entregar? Porque es que no es fácil entregar las cosas. Entregar eso así sea a los hijos, entregar eso, estar uno en otro papel, porque tú vas todos los días, pero ya como te dice tu madre no ni nada de esas cosas, ya tú estás desprendido. Disfrutas de eso que tienes, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo lograste? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Porque algunas empresas tienen que llegar a un momento en que los pioneros se tienen que ir y llegan otros. Y en este caso fueron tus hijos. ¿Qué fue el aprendizaje más grande de él? Pues increíble, como les dije ahora, de las grandes dificultades vienen las grandes sorpresas. Yo tenía a Andrés, que era ingeniero de producción, trabajaba en OBS, en Venezuela con Hermo, con unos puestos muy buenos, un muchacho muy de verdad. Yo digo, si él estuviera en este momento en esta empresa, tendría un puesto como lo tienen sus compañeros por lo alto. Y tostadito, Susanita es el gerente, el que la manda, el que todo. Pero, ¿cómo pensé que llegó? Eso.
Lina, ¿cómo llegó? Es que ella me veía la dificultad a mí con un cuadernito de forma Minerva, una reglita, un lápiz, un borrador y sacar puntas y una calculadora. Y yo sumaba varias veces los paguitos que me hacían, a mí no me cuadraba y todo, y ella trabajando ya en una corporación financiera, porque es administradora de empresas. Y entonces ella llegó a la empresa y transformó toda esta parte financiera, que es esa felicidad. Yo ya me sentía libre, yo ya me sentía que podía ser más amiga de mi gente, visitarlos más. En ese tiempo estaba más joven, era más aliviada, ahora me da más duro porque ya tenemos 3 empresas seguidas, 3 locales muy grandes, es muy grande esto, pero no saben la alegría que me da bajar a la empresa, ver la gente. Ay, lo que más me gusta, una palmadita en la nalga. Me encanta y eso así, pero con un amor, con un cariño de verdad muy delicioso, ver esos progresos, ver que cada día les fluye como más ideas y más cosas. Antes una persona muy inquieta, ya estamos en un proyecto muy lindo de un horno túnel que yo me lo sueño, como estas escalas. Eso, no, yo me paro, miro al frente y yo, este es el hornito de mi cocina. Como que, vean, es que es de verdad. ¿Qué necesita una empresa para nacer? Amor ante todo, mucha disciplina, pero mucha, demasiada, y perseverancia. Por eso ustedes en cada paquetico mío encuentran amor que sabe, y ya el nombre de Susanita. Ahora en la salida van a recibir una sorpresita porque a todas les traje la pruebita. Se van a dar cuenta que lo metas con amor. Tenemos acá, cerrando esto, unas 3 mujeres, 3 vidas, 3 historias distintas, pero que nos demuestran que las mujeres sí somos pioneras, las mujeres sí logramos lo que nos empeñamos, las mujeres sí somos capaces, y todas las mujeres que están acá saben que seremos siempre capaces, que hay que lucharlo, sí, que no es fácil, pero que lo logramos. Y cuando lo logramos podemos llegar a estas edades a decir, qué rico lo que hice, ¿no es cierto? Qué bien, yo ya me puedo ir, ya me puedo morir, ya me puedo, aunque yo no me quiero morir todavía, pero no, ya uno dice, ya cumplí, pero lo cumplí con pasión, con dificultades, son luchas, la vida es lucha, pero yo de verdad les tengo que agradecer muchísimo el haber estado con nosotros. Espero que el aprendizaje que tenemos hoy, porque ahora viene otra etapa donde viene otra generación, otro mundo distinto, pero también de mujeres. Entonces es muy rico mirar cómo se van viendo los caminos. Vamos a tener una mañana llena y empezamos pues con estas mujeres pioneras que son un orgullo de este país, de Antioquia y de Medellín. Muchas gracias. A mí me da mucho pesar ver que Margarita esté como moderadora y que no nos cuente también la propia experiencia. Así que yo quiero, Margarita, que las preguntas que les formulaste te las vas a autoformular. ¿Qué paradigma tuviste que romper en un momento para fundar una corporación que trabajaba en ese momento, ya amplió sus tentáculos para acompañar también empresas de hombres, pero en ese momento surgió para acompañar mujeres, en un momento en el que la mujer prácticamente su único lugar era la cocina? Y ustedes fueron unas pioneras que lograron acompañar a mujeres en algo fundamental, que es la autonomía financiera. Entonces, ¿qué paradigma tuviste que romper? Cuéntanos esa historia, o tuvieron que romper juntas. A ver, es una historia bastante larga, pero yo sí quiero decirles que yo no soy muy buena para la cocina ni para el hogar, pues para arreglar la casa, para todo eso. Soy más bien regularcita ama de casa. Yo soy una mamá querendona, pero yo no me siento que sea una mamá. Pero de todas maneras, sí tengo en la vida, desde que estaba pequeña, una enseñanza de la solidaridad y una preocupación grande por la equidad.
por la desigualdad, una preocupación muy grande, y en ese mundo me empecé a mover desde que yo cuando tenía 18 años trabajaba en una organización de la Curia que se llamaba Nazaret y trabajaba como voluntaria. Y ahí empecé un camino, pero que venía ¿de dónde? De que mi mamá, en una calle, en una casa de Medellín, en Cúcuta, como en Ampú, cuando llegamos a vivir a Medellín, todos los días hacía una sopa y le entregaba una sopa a los niños. Habían unos niños que no tenían, entonces mi mamá repartía una sopa. Y a mí eso se me quedó grabado. Y toda mi vida se lo he dedicado a movimientos sociales. Toda mi vida se le he dedicado a servicios sociales y creo que es ahí. Y he conocido en esta trayectoria cantidades de mujeres que se han dedicado a eso. Y entre ellas conocí a doña Luz Castro Gutiérrez cuando trabajaba en esa organización de la Curia. Y trabajé un tiempo primero en ADEVOL, que es la Asociación de Defensa del Voluntariado, donde fui a representar a Nazaret y doña Luz Castro era la presidenta y ahí me eligió de vicepresidenta. Entonces empecé un trabajo, pero era un trabajo, el voluntariado era un trabajo muy femenino, siempre, ya hoy no tanto, pero siempre era un trabajo muy femenino. Entonces a uno siempre lo encasillan en eso y ahí tiene que tener una fortaleza. Yo estaba casada, tenía un marido que creía en que las mujeres éramos capaces. Eso también lo tengo que, así esté separado, y tengo que reconocerlo, que me dio la posibilidad de yo salir, de dejar muchas veces mis hijas y quedarse con ellas para yo poder viajar a hacer todos los trabajos que hacía, porque trabajé con muchas organizaciones en el mundo de la labor social y del trabajo. Y en el camino de esos, con doña Luz Castro Gutiérrez, surgió una organización que se llama Interactuar Hoy, que todos seguramente conocen, y yo era de la Junta de Interactuar porque a nosotros nos invitaron. Yo digo que Interactuar tuvo algo que ver con un remordimiento de Semana Santa. Terminando una Semana Santa, nos invitaron al Club Unión a tomarnos un algo, a doña Luz Castro, Lucía de la Cuesta y a mí, y nos dijeron: esto está horrible, Medellín está horrible, si nosotros no hacemos algo por la gente va a llegar y va a atacar el poblado y de todo, porque la pobreza es horrible. Y yo me acuerdo, estaban los Urreas, estaba el papá de Nicanor Restrepo, bueno, una cantidad de señores, y ahí nació Interactuar. Ese día ellos mismos usaron la plata, ahí nació Interactuar, y yo fui de la Junta de Interactuar mucho tiempo. Estando en la Junta, que era también muy masculina, ¿cierto? Estábamos doña Luz y yo como mujeres, pero era muy masculina, de resto eran hombres. Pero bueno, yo creo que a la sombrilla de doña Luz Castro yo fui privilegiada en ese sentido, porque me abrían las puertas. Era la monita que andaba con doña Luz Castro. Nadie sabía el nombre mío. Era la monita que andaba con doña Luz Castro. Bueno, vamos construyendo, y ahí conocimos el mundo, las cosas se van viendo. Conocimos un proyecto que había en Cali, y aquí miro muchas caras que estaban en ese momento con nosotros. Invitamos 90 mujeres al Club Unión y trajimos a Margarita Guzmán, que manejaba un proyecto en Cali con las mujeres del Women's Orvaque, que con las mujeres de las plazas de mercado. Entonces convocamos 90 mujeres en el Club Unión y vino Margarita a contarles qué era lo que hacíamos. Y sin nosotros saber muy bien cómo lo íbamos a hacer, se los tengo que decir que de verdad, dijimos: vamos a crear una corporación. Y ese día aportamos plata todas para crear esa corporación, que hoy tiene 37 años. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son los paradigmas? No es fácil. No es fácil, primero, económicamente. No es fácil, segundo, pero yo cuando veo estas pioneras digo: hay mucho amor, hay mucha perseverancia, hay muchas dificultades, y una de las cosas importantes es encontrarse uno en la vida, los pares que lo van a acompañar para poder crecer. Y yo he tenido esa virtud de encontrarme unos pares maravillosos en la vida para trabajar. Y cuando hablo de doña Luz Castro, hablo de Clara Delva, una mujer belga que me adoptó como su hija y me enseñó todo lo que tenía que saber de la historia y que se preocupaba mucho. Era la Asociación Internacional de Calidades. Yo fui muchos años vicepresidenta de esa organización, que tenía su sede en Bruselas. Y luego, después de Clara,
Me he encontrado mujeres como Margarita Correa, que aquí está, que Margarita Correa fue al año de crear la corporación, llegó Margarita Correa a dirigirla. Entonces, estas dos Margaritas somos amigas del alma, nos conocemos hace 1000 años, somos paisanas porque nacimos en Fredonia ambas, pero construimos eso. Y nos hemos seguido encontrando mujeres, y aquí podría nombrar todas las del equipo, y esta mujer que me encuentro también en este camino, como Ana María hoy, que la corporación hace 37 años, hace 20, hace 10, y hoy son cosas completamente distintas. Su desarrollo es impresionante. ¿Pero qué? No soy yo. Yo creo que tengo buen ojo para encontrarme en la gente. De pronto es que tengo buen ojo para encontrarme y me encontré muy bien acompañada, muy bien acompañada. He sido feliz. Y tenemos un equipo que yo creo que va en esa misma línea todo, en tener un buen ojo y ir encontrando juntas directivas comprometidas, personas comprometidas, gente que se pone la camiseta. Yo les digo mucho en la corporación, es que aquí se siente que la gente tiene la camiseta puesta, trabaja con todo el ánimo por estas empresarias, todo el día, todos los días, pero siempre está creando y creyendo. Entonces yo creo que hay mucho de fe, de buenas relaciones, de encontrar los partners. Podría enumerar miles de mujeres al lado, pero también me fascinan los hombres, me gusta trabajar con los hombres. No soy feminista absolutamente en ese sentido, me gusta trabajar con los hombres, creo que somos pares en todo, eso pues lo tengo clarísimo. Y nosotros, aunque la mayoría de nuestros empresarios, el 78-80% de los mujeres, trabajamos también con hombres, y nos va muy bien con los hombres, y la vamos muy bien con los hombres, porque es que eso no se puede partir, somos hombres, mujeres, somos parejas, o no parejas, bueno, lo que sea. Pero es una sociedad, y nosotros por eso tenemos un enfoque muy claro hacia la familia. ¿Por qué? Y les cuento que en los empresarios hemos encontrado que es que las empresas nacen en las casas y nacen alrededor de sus familias, y con sus familias y creciendo el emprendimiento crecen las familias. Hace muchos años decíamos, una mujer que económicamente logra sale adelante. Es decir, la mujer cuando se mete una plática que produjo ella en el bolsillo va directamente relacionado con cómo le funciona la cabeza. Inmediatamente. Pues porque dependíamos históricamente de la producción del hombre, del marido, del papá, del que fuera, así nos educaron. Pero cuando empezaron a trabajar, las mujeres empiezan a trabajar, es otro mundo. Un mundo que hoy, pues yo lo conozco porque estoy en la corporación, pero es completamente distinto al otro. La vida de hoy, Susanita, la tuya, la de Blanquita, la de Ana Mercedes, es completamente distinta hoy. Entonces, nosotros vemos estas mujeres empresarias que simplemente estos contenidos tienen que llenar. Hay que rodearse bien, querer lo que hacen, perseverar en lo que hacen, eso es importantísimo. Pero yo no era la figura hoy de nada, sino que yo quería coordinar y decirles... Pero no se podía Bueno, yo les voy a pedir un favor, si se pueden poner de pie aquí adelante para que les tomemos una foto y que esa foto nos sirva para que le contemos al resto de las personas lo que está pasando acá en Empoderadas 2023. Pueden ya ponerse de pie, hacerse aquí en la mitad, aquí, vean.